Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Abramos nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 145. Acompáñenme en la lectura del Salmo 145. Salmo 145. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Su palabra dice: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus obras maravillosas meditaré. Amén. Gracias, mi Dios. Qué bueno es poder leer tu palabra, Señor. Qué bueno es poder, a través de este salmo, reconocer tu grandeza, Señor amado. Qué bueno, Señor, es poder decir: alabaré tu nombre y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Que todos los días de nuestra vida, Señor, haya una alabanza en nuestros labios hacia ti, Padre, por todo lo bueno que eres tú. Muchas gracias, Señor, porque en tu inmensa bondad nos traes a tu casa. Gracias, mi Dios, por el cuidado que has podido tener con mis hermanos, oh Dios. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias estamos aquí para adorarte, Señor, para darte las gracias, porque tú eres grande y bueno y misericordioso, y podemos encontrar, Señor, tu mano en todo lo que tú haces por tu iglesia, mi Dios, en todo lo que tú haces por nosotros cada día, Padre. Gracias, mi Dios. Queremos en esta hora poder alabarte, poder, Señor, darte la gloria que te corresponde. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos darte este lugar para ti, Padre Santo. Que en nuestras bocas siempre haya una palabra de alabanza, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias damos a nuestro Dios y vamos a alabarle, porque Él nos ha hecho libres. Alabemos en la libertad que nos dio Cristo. Tú nos hiciste libres, Señor. Volvamos a alabarte, Señor. Las cadenas de la muerte me cortó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad.
vives tú, Señor, tenemos esperanza, Señor, porque tú vives, Padre Santo, nos has dado esa libertad y nos has dado la esperanza de una vida eterna. Gracias, Señor. Gracias a Dios, cómo no alabarte, Padre, si a través de tu sacrificio nosotros tenemos vida y vida en abundancia a través de Cristo. Dios prometió, se llama Cristo,
propósito eterno, Padre. Y estábamos en tus planes, oh Dios, el poder estar ahora adorándote, el poder estar ahora reconociendo esa grandeza tuya, mi Dios, el poder en esta hora elevar, buscando nuestra adoración. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste tu Muchas gracias a Dios. Amén. Tengan todos muy buenas noches. Tomen asiento, por favor. ¿Cómo han estado? Espero que la gracia de Dios bien. Afuera está haciendo frío, pero acá uno puede sentir calor. Creemos que Dios es bueno y siempre Dios es bueno en gran manera. De verdad es una alegría poder estar reunidos nuevamente aquí en la casa del Señor y que juntos podamos alabarlo, que juntos podamos exaltarlo, que juntos podamos tener la libertad de poder cantarle y alabarle al único Dios verdadero que ha podido cambiar nuestras vidas. Y ahora vamos a continuar con nuestra serie que venimos hablando del Evangelio de Mateo, y estamos ubicados en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. El Evangelio de Mateo en el capítulo 5.
Desde ya hace varias semanas atrás nos hemos centrado en este Evangelio y ahora estamos en el capítulo 5. Hemos visto las bienaventuranzas, en las cuales el Señor nos dijo acerca de las cualidades que tiene un hijo del reino. En otras palabras, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que es pobre en espíritu. Pero tenemos que recordar que estas bienaventuranzas están enmarcadas por algo, que son doblemente felices, dichosos los que son pobres en espíritu, los que lloran por causa de su pecado y por los demás, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son mansos, que dependen absolutamente de Dios, que tienen compasión, que tienen misericordia de las personas, sabiendo que es por la inmensa gracia de Dios que podemos ahora recibir esa compasión que proviene de Dios, y además que es un hombre que busca agradar a Dios por encima de todas las cosas, que guarda su corazón por causa de seguir a Dios. Y por todo ello, nuestro Señor nos dijo que íbamos a sufrir alguna clase de persecución por causa de seguir la palabra de Dios. Pero teníamos la esperanza que nuestro galardón ya está con Cristo y que por ende vamos a recibir ese galardón. Y la semana pasada, o las 2 semanas anteriores, hemos visto acerca de la responsabilidad que tiene el creyente, es decir, las cualidades y ahora quiénes son. Y vimos que nuestro Señor Jesús nos dice que somos sal y luz en este mundo. Vimos que la sal preserva contra toda clase de corrupción, pero a la vez también vimos que la luz ilumina, que da esperanza a las personas. Hoy vamos a continuar en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y vamos a ver de los versículos del 17 al 20. Ahí en el capítulo 5, de los versículos del 17 al 20. El capítulo 5, del 17 al 20. Y esto va a ser la primera de las partes que vamos a ver acerca de Jesús y la ley. Dice así: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los fariseos y escribas, no entrará en el reino de los cielos. Padre, gracias Señor por esta noche, porque tu gracia nos permite poder estar reunidos, poder alabarte Señor, porque tú vives. Es que podemos ahora Señor estar aquí reunidos. Señor, ha sido tu gracia, esa libertad que nos has dado, donde ahora el pecado ya no nos domina, sino que ahora tenemos la libertad de poder estar contigo, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, ayúdanos a poder meditarla, ayúdanos a poder comprenderla y por sobre todo, Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, glorificando el nombre de Cristo en esta noche y que se siga siendo tu perfecta y soberana voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro Señor Jesús ahora está introduciendo las leyes del reino. Después de haber definido quiénes son los que pueden entrar en Él y cuáles son sus características y cómo deben vivir los sumamente dichosos, los doblemente felices, los bienaventurados, ahora nuestro Señor prosigue para introducirnos una enseñanza de la ley moral tal como Dios la había dado y no según las tradiciones que en ese tiempo se habían inventado en torno a ella.
Los escribas y los fariseos tenían la reputación de ser los guardianes de la ley. Estos habían llevado al pueblo, en vez de acercarse a Dios, los habían alejado del Padre. Y ahora nuestro Señor viene a poner en orden esta ley y acercar al pueblo a Dios. Y lo primero que vamos a ver en esta noche, hermanos, es Jesús y la ley. Los versos 17 y 18 que acabamos de leer nos dice que nuestro Señor empieza diciendo que Él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Pero por qué dijo esas palabras? El Sanedrín, la cúpula religiosa en ese entonces, habían comenzado a considerarlo un revolucionario que había venido a romper todo vínculo con el pasado, es decir, con la ley y los profetas. Ellos no tenían en alta estima a la palabra de Dios, sino que gracias a ella ellos podían obtener las cosas que querían: fama, prestigio, respeto, y podían aparentar santidad. Cuando tú mirabas, si hubiéramos nacido en ese entonces, pasar un fariseo, prácticamente era como arrodillarse y decir: ahí está pasando un santo. Porque ellos tenían una presencia de poder decir: nosotros somos los que cumplimos la ley y estamos más cerca de Dios. A diferencia de estos maestros de la ley, nuestro Señor Jesús afirma que Él ha venido a cumplir la ley y no a quitarla. Nadie podía cumplir la ley. Todos pecamos, todos fallamos. Los fariseos ni todos los religiosos que en ese entonces estaban no podían cumplir la ley. Ellos enseñaban acerca de ella, pero no la practicaban. No le daban esperanza al pueblo. No había forma que el pueblo pueda obtener perdón de Dios por causa de sus pecados. Habían colocado a Dios tan alto que nadie podía acercarse, ni siquiera ellos mismos. Y en eso llega nuestro Señor Jesús para decir que Él ha venido a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Es decir, con todo lo dicho en el Antiguo Testamento, Él vino a cumplirla y lo cumplió. Todas las profecías, todo lo dicho, se cumplió en Él. Y gracias a eso, por la inmensa gracia de Dios, que esa justicia que proviene de Él nos ha sido ahora imputada a nosotros. Y es por eso que Dios puede decir acerca de nosotros de que somos justos. Cuando uno lee Romanos capítulo 5, el versículo 1, nos dice que somos justificados pues por la fe. Es decir, somos declarados justos, pero no es por nuestra propia justicia, sino es por causa de la justicia de Cristo, que Él cumplió absolutamente todo y que cargó en la cruz y que ahora nos ha sido imputada a nosotros. Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y los profetas en que trajo la revelación completa. Jesús cumplió la profecía predecida en la ley y los profetas, que Él es el Mesías, el prometido, demostrando la realidad detrás de las sombras. Jesús cumplió los mandatos morales y legales de la ley y obedeció y los reinterpretó en su verdad. Jesús cumplió la pena de la ley y los profetas por su muerte en la cruz, tomando la pena que nosotros merecíamos. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 10, 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Cristo vino a cumplir la ley, lo cumplió y ninguna tilde, ninguna coma Él dejó de cumplir. Y nuestro Señor, cuando nos habla en el versículo 18, y nos dice: porque en verdad les digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todas se cumplan. Algunos de los que escuchaban en ese entonces a Jesús pensaban que traía una nueva enseñanza, distinta de la palabra de Dios que los escribas y fariseos en ese entonces predicaban.
pero en realidad él estaba haciendo todo conforme a lo que la palabra de Dios estaba escrita y había sido revelada. Nada de la palabra de Dios va a cambiar. Toda la palabra de Dios se va a cumplir y en ella podemos tener esperanza. Cristo cumplió con todas las profecías que se habían dado acerca de él. Además, que va a cumplir todo lo que se nos dice que va a suceder en un futuro no muy lejano, donde Cristo va a volver otra vez. Cuando tú miras la televisión y ves en este tiempo que Israel está teniendo guerras con Gaza, por ahí que va a aparecer la luna roja, y tú dices, es el fin del mundo. La realidad es que la Biblia nos dice que es el principio, pero no es el fin. Porque antes de que Cristo vuelva, tiene que aparecer el anticristo. Pero la realidad también es que Cristo va a volver otra vez. Yo no sé si tú tienes la esperanza de que Cristo va a volver otra vez. No sé si piensas y desees con todo tu corazón de que Cristo vuelva otra vez. No sé si lo deseas, no sé si lo quieres, pero la realidad es que Cristo va a volver otra vez, tal como Él lo ha dicho en su palabra. Dios no cambia, su palabra tampoco cambia, y lo que Dios exige de su pueblo tampoco ha cambiado. Algunos cristianos consideran que como no estamos bajo la ley, en el sentido de ganar nuestra salvación a causa de su estricto cumplimiento de nuestra parte, entonces ya no hay lugar para ella. Algunos cristianos desechan su enseñanza y consideran que solamente necesitamos estudiar el Nuevo Testamento o simplemente necesitamos la dirección del Espíritu aparte de su palabra. Y olvidamos que la ley del Señor es toda su palabra. Toda la palabra de Dios es útil para prepararnos para toda buena obra. Es Dios mismo quien ha dado su santa ley para enseñarnos a nosotros. Es Dios quien revela a su pueblo y determina la manera cómo hemos de relacionarnos con Él y cómo también debemos de relacionarnos los unos a los otros. Jesús vino a cumplir la ley y lo cumplió. Nada de lo que estaba escrito se dejó de cumplir. Todo se cumplió. Dios es fiel a su palabra. Y ten por seguro que todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Que todas las promesas que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros se va a cumplir. Que todas las demandas que Dios también nos ha dado a nosotros también se va a cumplir. Y que un día vamos a estar con Cristo por toda la eternidad también se cumplirá en su momento. Y lo segundo que vamos a ver es que aparte de que Jesús y la ley, hay una relación también entre los cristianos y la ley. Algunos pretenden mostrar nuestro compromiso con Dios, pero desconocen su palabra o estiman alguna parte de ella, pero consideran obsoleta otra parte de ella. Es decir, prefiero todo lo que son las bendiciones para mi vida, pero todas las demandas de Dios para mi vida las dejo a un lado. Otros creen que Cristo vino a suavizar las exigencias de la ley y que ya no importa lo que se haga, puesto que Cristo ya lo hizo todo, que no importa si quebrantamos los mandamientos, pues como Cristo ya nos perdonó, entonces Dios no se enoja con nosotros. Pero no hay nada más alejado de esta realidad. Cristo nos dice en el versículo 19, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estos pretenden tener una santidad especial porque predican o enseñan la palabra de Dios, o lo que ellos consideran que Dios dice, pero creen
que algunas partes de las Sagradas Escrituras son inferiores y por ende se pueden obviar. Pero hay una realidad, que Cristo dice que toda la Escritura debe ser estimada y obedecida. Los escribas y fariseos determinaban que algunas cosas se podían usar en lugar de otras. Jesús está en contra de ello y exige el cumplimiento, la observación de las leyes del reino. Los escribas y fariseos eran vistos como ejemplos ideales de santidad y cumplimiento de la ley de Dios. Ellos eran los autorizados para enseñar la palabra de Dios y poder transcribirla cuidadosamente. Eran los que decían seguir estas enseñanzas de manera más escrupulosa. Eran los fariseos, un grupo del que aún los escribas hacían parte y que eran considerados los cumplidores de la ley, los que andaban en la justicia de la ley, pues superaban aún las exigencias de las Escrituras. Estos hombres no solo cumplían en cierta manera la ley, sino que trataban de duplicar esta exigencia con el fin de que ellos sean considerados muy santos. ¿Qué es lo que hacían? Ellos ayunaban 2 veces por semana, cuando el Señor instruyó al pueblo a solamente ayunar 1 vez al año. Y podían hacerlo voluntariamente en distintas ocasiones, había dicho el Señor. Los fariseos diezmaban todo, pero no hacían verdadera justicia y no tenían misericordia ni amor al prójimo. Enseñaban la ley y se creían grandes, pero quebrantaban la ley y Cristo no los veía grandes, porque en realidad no tenían la justicia que Dios exige. En nuestros tiempos se han introducido ideas equivocadas y alejadas de las Escrituras acerca de lo que es la verdadera justicia y santidad, la verdadera religión y lo que significa ser cristiano. Se nos ha vendido la idea de seguir algunas tradiciones y que con ello basta. Hacer ciertas cosas y dejar otras es la idea de la santidad para muchos. Cumplir con asistir regularmente a los servicios de adoración es todo lo que se necesita para ser cristiano, piensan otros. Pero ¿de dónde han salido estas tradiciones? ¿De dónde han salido estas ideas? ¿De dónde han salido de que cumpliendo ciertas cosas, entonces podemos obtener santidad y de esa manera creer que somos más, pero más santos? Hay una realidad. Se puede cumplir exteriormente con ciertos requisitos y ceremonias, pero no se logra transformar lo interior. ¿Qué es lo que pasaba con los fariseos? Los fariseos se comportaban de una manera exterior y decían que ellos eran santos, pero dentro de su corazón no tenían amor, no tenían misericordia, no tenían compasión, no tenían justicia, no buscaban agradar a Dios, sino que simplemente estaban centrados en ellos. Hoy en este tiempo no es distinto esa realidad. Muchos de los cristianos aparentamos santidad por fuera. Podemos usar vestimenta que puede decir entre comillas que somos santos y pulcros, pero cuando en realidad por dentro el chisme, el odio, el resentimiento, la mentira, la maldad, entre otras tantas cosas, siguen carcomiendo el corazón de ellos y no ha habido un cambio sobrenatural. Los cristianos y la ley. Jesús pone que si alguien enseña algo de la palabra de Dios, ese será llamado grande. Pero si alguno enseña la ley de Dios, pero no la cumple, también ese hombre está muy mal. Jesucristo dijo
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo se puede alcanzar esa justicia de Dios y tener esa bienaventuranza de ver a Dios, de tener una verdadera y perfecta comunión con el que es justo. Pero una santidad y justicia solo puede de estos hombres esconder maldad e impureza interior. En otras palabras, Jesús dijo estas palabras: quien quiera que, no importe cuán excelente sea en otros aspectos, voluntariamente deseche aún el más pequeño de los mandamientos y enseñe a otros a seguir su ejemplo, será pequeño en el reino de los cielos. Mientras por otra parte, quien quiera que practica y enseña estos mandamientos en la forma de Cristo, será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesús inició el Sermón del Monte diciendo: dichosos estas personas, ellos son y tienen estas cualidades y se caracterizan por ser sal y luz, y ahora viene a decirnos, en tercer lugar, que si no tenemos una justicia mayor, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos. El versículo 20 del capítulo 5 de Mateo nos dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los fariseos y escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo dice algo que seguramente debe de haber sido sorprendente para quienes estaban escuchando en ese entonces. Él les dice que nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los fariseos y escribas. Todo el pueblo conocía la justicia de los fariseos. Ellos daban limosna públicamente y todos veían su bondad. Ellos oraban de pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles y todos contemplaban su piedad. Ellos ayunaban muchos días hasta que sus rostros se desfiguraban por la piedad. Ellos no se contaminaban juntándose a comer con cobradores de impuestos ni prostitutas. Ellos jamás tocarían a alguien sucio como un leproso, ciego, paralítico, porque era considerado abominable en ese entonces. Ellos se sentían seguros de sí mismos cuando oraban. Ellos se creían justos. Y lo curioso es que nuestro Señor Jesús dice que si nuestra justicia no es superior a la de ellas, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos ayunan más de 2 veces al año? ¿Cuántos se paran en las esquinas y se ponen a orar y levantan sus manos? ¿Cuántos dan sus limosnas abiertamente como estos hombres? ¿O cuántos de ellos tratan de vivir de una manera piadosa, justa, como diríamos? Que ellos no trataban de contaminarse con absolutamente nada para poder guardar su santidad. Pero nuestro Señor Jesús inicia el Sermón del Monte en este capítulo 5 que venimos viendo, en el versículo 3, y nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Nuestro Señor nos dice que solamente aquellas personas que son pobres en espíritu, dependiendo de Dios, entonces es el reino de los cielos para ellos. No basta una mera apariencia de justicia, de cristianismo, de religión. Se puede hacer letreros grandes en los edificios de reunión, se puede hacer confesiones diciendo que Jesús es el Señor, o mi Señor, Él es mi Salvador. Pero si esto no procede de un corazón regenerado, dolido por haber pecado contra Dios y hambriento por esa justicia divina, no va a servir de nada. Si no hay un cambio sobrenatural en nuestro corazón en cuanto
a lo que éramos antes y lo que ahora debemos de ser, de que queremos ahora adorar a Dios, de que queremos ahora buscar a Dios, de que ahora queremos orar, de que ahora queremos leer su palabra, de que ahora queremos ser cada día más santos, de que tenemos hambre y sed de justicia, que tenemos compasión, que somos hombres y mujeres mansos, que dependemos absolutamente de Dios y que todo lo dejamos en sus manos, que buscamos la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios, que buscamos la paz y no buscamos la injusticia, que por causa de seguir el Evangelio somos hombres y mujeres perseguidos. Pero la realidad es que esa justicia que Cristo dice, que si nuestra justicia no es superior a los fariseos, entonces no podemos entrar en el reino de los cielos. Pero recordemos que no se trata de nuestra justicia, sino que se trata de la justicia que Cristo ya ha obtenido en la cruz del Calvario. Él cumplió con toda la ley que tú y yo no podemos cumplir, porque todos los días pecamos, porque todos los días fallamos. Pero la diferencia es que todos los días cuando pecamos, nos arrepentimos de ello y doblamos nuestras rodillas, lloramos por causa de nuestro pecado y le decimos: Señor, perdona mi pecado. Lloramos por el pecado de nuestro hermano que si lo vemos pecando. Lloramos por causa de nuestro país que está dolido por causa de esta corrupción. Vemos cada día cómo se corrompe nuestra sociedad. Pero a veces nosotros como creyentes somos indolentes ante ello. No lloramos por causa de la muerte de los niños. No lloramos por causa de cómo este virus cada día va azotando más a nuestro país. No lloramos y le pedimos a Dios misericordia para que Él tenga de nuestro país y que nos ayude a poder obtener un presidente de acuerdo a lo que Él pueda demandar. Estamos en una lucha entre uno y el otro, en el mal peor de poder escoger. Pero la realidad es que Dios tiene el control absoluto de todo y Él permitirá quien esté en el gobierno. Pero la realidad es que esta justicia que Cristo habla tiene que ser superior a la de los fariseos. Pero solamente puede ser cuando el cristiano o el hombre ha tenido un encuentro con Dios. Cuando realmente mi corazón ha sido regenerado de nuevo y que ahora quiero buscar a Dios. No sé cómo está tu corazón. No sé cómo está tu vida delante de Dios. No sé cómo estás viviendo en el día a día. O tal vez nos hemos acostumbrado a una rutina de vida que simplemente pensamos que conforme estamos viviendo, así se vive el cristianismo. Pero la realidad, cuando venimos a las Escrituras y cuando leemos lo que Cristo nos dice, es una cachetada para todos nosotros de poder decir: no estamos viviendo como Cristo nos manda a vivir. A veces no hemos sido sal en esta tierra y no hemos sido luz en esta tierra. A veces no somos pobres en espíritu. A veces no somos hombres mansos, sino que simplemente somos chispitas. A veces ni siquiera tenemos hambre y sed de justicia. No somos pacificadores a veces, sino que más bien buscamos la rencilla. A veces no buscamos la santidad, sino que simplemente jugamos con el pecado y pensando que Dios me ama y por eso igual me va a aguantar. Pero la realidad es que Dios puede aguantarnos, pero ten por seguro que si somos sus hijos, Él nos va a corregir como padre. Muchos de los de acá son padres. Cuando ven que su hijo se porta mal, no lo premian. Lo que hacen es lo corrigen. ¿Pero por qué lo corrigen? Porque lo aman. Y lo mismo hace el Padre con nosotros. Tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir conforme dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestra justicia tiene que ser superior a los de los fariseos. Un momento. ¿Me estás diciendo entonces que tengo que ayunar muchísimas más veces? ¿Me estás diciendo que tengo que dar mucha más ofrenda?
¿Me estás diciendo que tengo que pararme en las esquinas y levantar mis manos y ponerme a orar? ¿Me estás diciendo que debo de cambiar mi manera de vestir y que debo parecer un santo o de vestiduras blancas? No, no se trata de algo exterior, se trata de algo interior. Que cuando el interior cambia, ten por seguro que lo exterior también cambia. Cuando tu corazón está gozoso, tu rostro se evidencia de ello. Cuando tu corazón está triste, tu rostro lo evidencia. Cuando tu corazón está buscando a Dios, todo en ti cambia. Ya no quieres pecar, ya no quieres mentir, ya no quieres robar, ya no quieres insultar y le dices: Señor, ayúdame a tener paciencia. Ya no tratas de hacer justicia con tu propia mano. Tratas de agradar a Dios en todas las cosas, y si le fallas, buscas de Dios. Cristo ya nos dio su justicia y por ende podemos sentirnos gozosos. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, dice de esta manera. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Cristo nos ha sido imputada. Él no cometió pecado, y por causa de nuestros pecados fue crucificado. Pero esa justicia ahora nos pertenece y podemos ser declarados justos delante de Dios. Pero también hay una demanda, que esa justicia tiene que hacerse evidente en nuestras vidas. Tenemos que reflejar a Cristo. Y ahora surge la pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Cómo reflejo a Cristo? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar de hábitos. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que meditar en su palabra. Y no solamente meditarla, tenemos que vivirla. Algo que por muchos años la iglesia cristiana ha sufrido es que no hemos estado viviendo lo que dice la palabra. Más bien, hemos aparentado como los fariseos y nos hemos recubierto de santidad exterior, pero nuestro corazón no ha sido transformado. Necesitamos ser transformados. Necesitamos amar. Necesitamos sentir compasión. Necesitamos sentirnos gozosos. Necesitamos mostrarle al mundo quién es Cristo. Y solamente se va a poder hacer cuando empecemos realmente a buscar de Dios, a amar a Dios y vivir para la gloria de Dios. Quiero invitarte a ponerte de pie. Los siguientes sábados, bueno, hasta que lleguemos domingos, nuestro Señor Jesús va a empezar a hablarnos de una manera práctica en cuanto a lo que es la ley. Pero esta es la introducción, se podría decir. La realidad es que Cristo demanda de nosotros una justicia superior, que ya está ganada en Él, pero que tiene que serse reflejada en lo exterior. No buscando nuestra propia fama, sino buscando la gloria de Dios. No buscando aprobación de las personas, sino buscando agradar a Dios. No buscando lo que la gente diga de nosotros, sino buscando de lo que Dios dice de nosotros. Y eso involucra que volvamos a Él. Padre,
Hoy estamos aquí reunidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por Cristo, porque ha cumplido toda la ley, Señor, toda esa ley que nosotros no podíamos cumplirla, pero Cristo lo cumplió. Ninguna, Señor, ninguna palabra de todo lo que tú habías dicho en las Escrituras cayó en balde, Señor, sino que todas se cumplieron en Cristo. Lo llevaron a la cruz, Señor. Fue crucificado conforme a las Escrituras. Resucitó conforme a las Escrituras. Y va a volver también, Señor, conforme a las Escrituras. Padre, ayúdanos a nosotros los creyentes a poder, Señor, vivir conforme tú nos mandas que vivamos en tu palabra. A que no seamos cristianos, Señor, de nombre nada más, sino que realmente seamos cristianos que vivimos tu palabra. Donde podamos reflejar, Señor, las cualidades que tú nos has dicho que tiene el creyente. De que somos pobres en espíritu porque dependemos absolutamente de ti. Porque, Señor, lloramos por causa de nuestro pecado y por causa del pecado de los demás. Porque tenemos hambre y sed de justicia. Porque somos mansos, Señor. Porque, Señor, queremos tener un corazón limpio para poder agradarte buscando la santidad. Porque somos hombres de paz. Señor, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a tener compasión, Señor. Ayúdanos a mostrar gracia a las personas que incluso no merecen, Señor, la gracia. Ayúdanos a reflejarte, Señor, en nuestro diario vivir. Y que realmente pueda producir tú, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, un cambio sobrenatural en nuestro corazón, Dios mío. Y que eso pueda evidenciarse en lo exterior. Ayúdanos, Señor, a dejar tantas tradiciones que venimos teniendo como creyentes y que en nada edifican a la iglesia, Dios, sino que más bien nos hacen parecer a los fariseos y escribas. Ayúdanos, Señor, a realmente ser seguidores de Cristo, a podernos apropiar de esa justicia que nos ha sido imputada por medio de Cristo, Dios. Y que somos declarados justos delante de ti. Que somos declarados santos, Señor, delante de ti. Que somos llamados tus hijos. Y como tus hijos, ayúdanos a vivir como tú, oh Padre. Señor, tú nos conoces a la perfección a cada uno de nosotros. Sabes cómo está nuestro corazón. Sabes cómo está nuestra mente y lo que pensamos, Señor. Ayúdanos a cambiar. Renueva nuestra manera de pensar, Señor. Renueva nuestro corazón. Y que podamos reflejar a Cristo. Podamos vivir para Cristo, Señor. Y que vivamos solamente para tu gloria y nada más para tu gloria. A ti sea la gloria, Padre. Haz tu voluntad en nosotros. Y ayúdanos a ser sal y luz en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.